Hola, soy Luis Cantú y me gustaría presentarte el programa Resonant, donde descubrirás pláticas y diálogos con expertos sobre temas de actualidad. No olvides suscribirte y síguenos en nuestras redes para que estés siempre informado. Amigos, bienvenidos a Resonant, el podcast. En este episodio tenemos un invitado muy especial, el licenciado Octavio Gaona González. Él es abogado fiscalista y lo invitamos precisamente por un tema muy interesante, un tema de actualidad. Ha sido ya platicado, desmenuzado en muchas entrevistas, muchas pláticas, y la intención es, queremos que este tema aterrizarlo para tener un entendimiento más claro, un poquito más práctico y menos complejo, y así ver en dónde estamos, qué sigue. Pero primero, Octavio, te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias igual por invitarme, un placer. El tema en sí viene con respecto a lo que sucedió recientemente. Vimos un suceso, se puede decir, que normalmente no se veía, al menos en cuestión judicial en México, que fue un amparo, una resolución de un amparo, que sin querer entrar a detalles, porque volvemos a lo mismo, va a ser un poquito difícil para ti, para mí, de repente no entrar en tecnicismos, pero vamos a tratar de hacerlo en la medida que se pueda. Un amparo que se resolvió en donde se determinó que prácticamente una autoridad que está despachando como aduanas, se determinó que la constitucionalidad de su designación, valga la redundancia, era inconstitucional, y por ende esa resolución, que no vamos a entrar el tema en ese asunto en particular, pero prácticamente dieron para atrás o marcha atrás a una resolución que imponía sanciones en materia de aduanas, tomando en cuenta la inconstitucionalidad de cómo fue creada esa autoridad. Y me gustaría, si no tienes inconveniente, lo trataría de explicar yo en forma muy burda. Los dos somos abogados, tú eres especialista en esta materia, y luego, sin complicarnos mucho la existencia, hablamos de cómo tú le explicarías de qué sucedió, y posteriormente ver lo que está sucediendo actualmente en relación a esa resolución, lo que puede venir en el futuro, y quizá no entrando en detalles, pero finalmente cómo nos pueden contactar, te pueden contactar para tratar de, en caso de que existan mayores dudas. Prácticamente se emitió, y sin me revuelvo al hablar de decretos o reglamentos, lo vamos aclarando, pero en un reglamento, unas modificaciones a un reglamento, se creó una agencia general de aduanas, creo que el nombre es Nacional de Aduanas de México. Agencia Nacional de Aduanas de México. Con eso prácticamente se le concedió a esa agencia la capacidad de ser quienes prácticamente hagan y deshagan en tema aduanero, es decir, sean quienes despachen en aduanas todos los productos que tanto entran al país, salen al país, cobrar los aranceles, los impuestos que aplican a cada importación o exportación, y en su momento, si consideran que algo se hizo ilegal, se les confirió en forma exclusiva el poder imponer multas, recargos, confiscar los bienes. Confiscar los bienes, tienes toda la razón. Prácticamente todas esas atribuciones que anteriormente tenía aduanas, o sea, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, a través de aduanas, prácticamente las cedieron y se las dieron a esta agencia nacional. Y eso es de donde deriva esta problemática. Si me lo puedes corregir, abundar, mejorar, adelante. No, tienes toda la razón. Hace 2 años, el presidente de la República decidió generar un nuevo organismo para buscar combatir la corrupción y eficientizar las aduanas, y otorgó facultades que anteriormente eran originalmente de Hacienda, que fueron conferidas después al SAT. Ahora fue este organismo, Agencia Nacional de Aduanas de México, y pues en la creación de este organismo se llevó a cabo un proceso. Primero hubo un decreto de creación, que posteriormente, fíjate lo curioso, fue abrogado el decreto, y se generó un nuevo decreto donde se modificó el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se modificó el reglamento del Servicio de Administración Tributaria y se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México. Curioso
y coincidente. O sea... Pues sí, al final del día, esto fue de lo que llevó al resultado que actualmente hubo y que es lo que se está comentando, que fue en realidad una bomba, ¿verdad? Esta situación de esta ilegalidad, inconstitucionalidad que comentas, pues sonó muy fuerte, puesto que la realidad es que esto pudiera traer un perjuicio o un beneficio más bien a los contribuyentes que se vean afectados por una actuación de la aduana. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. La realidad es que este reglamento no tiene sustento legal. Sí, te comentaba, los reglamentos tienen una función que es la de pormenorizar o proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley. ¿Qué implica esto? Que un reglamento no puede generar derechos o obligaciones por sí mismo, sino que tiene que seguir el antecedente de una ley. Más en este caso que se trata de administración pública, que hay una ley orgánica de administración pública federal que establece ciertos lineamientos. En este caso el reglamento por sí solo que genera esta autoridad y le otorga facultades que en ley le corresponden al Servicio de Administración Tributaria. Prácticamente, para aterrizarlo un poquito, y lo explicaste muy bien, la verdad, pero para parte de nuestra audiencia, que a lo mejor se puedan perder algunos de los términos, prácticamente es, y haciéndolo muy específico a lo que se pretendió hacer, se quiso crear una autoridad que tuviera las facultades que verdaderamente le corresponden al SAT, de cobrar esos impuestos, de imponer multas, de hacer todo lo que venía haciendo a través de aduanas, el SAT, que tiene años funcionando como tal. Se quería crear una nueva autoridad que le robara esas facultades para ahora hacer esta autoridad. Pero si tú lo hubieras querido o si se hubiera pretendido hacer forma correcta, habría que ir al Congreso, porque esto tiene que provenir de una ley, que es lo que estás diciendo tú. Tiene que venir una ley que autorice ese cambio sustancial, ese cambio enorme. Entonces lo que se trató fue un intento en donde cómo no tener que recurrir al Congreso, cómo no tener que hacer que esto sea una ley que puede pasar, que puede no pasar, que tardaría años. Lo que hicieron fue, usando una facultad del Ejecutivo, es decir, del presidente, modificar un reglamento y crear esta autoridad. Lo único malo es que, por ley, por la Constitución, no puedes crear esta autoridad y darle facultades exclusivas que ya estaban asignadas a otra autoridad, no se las puedes quitársela a otra si no hay una ley de por medio. Se trató de hacer como un atajo, pero en verdad un atajo que siempre iba a ser ilegal. Más o menos es como sucedió. Totalmente. O sea, la realidad es que tuvieron que haber emitido una ley o modificar la ley del SAT o emitir una nueva ley de la Agencia Nacional de Aduanas de México donde se establecía específicamente la creación y estas facultades, porque al día de hoy la ley o la autoridad que conforme a la ley tiene las facultades exclusivas en materia de manejo de aduanas, de introducción de mercancías, de aranceles a la importación y a la exportación, al momento de la entrada sigue siendo el SAT, por ley. En este reglamento se le confía en esta autoridad, sin embargo, pues como vimos y como ya consideró un tribunal, esto es ilegal. Anteriormente el SAT se encargaba de todo lo que pasaba nacionalmente, es el que te cobra el impuesto sobre la renta, es el con el que ves el IVA, todos los impuestos, el que te multa, te hace auditorías, eso es lo que hace el SAT. Y el SAT también hacía lo mismo en comercio exterior, lo hacía por medio de entradas y salidas, lo que se importaba, lo se exportaba, se hacía todo. Con este reglamento, inconstitucional o no, aunque ya fue decretado inconstitucional, pero ahorita explicamos la obligatoriedad que tienen las autoridades de seguir aplicándolo o no. Con este nuevo reglamento, el SAT se quedó con esta parte de lo que hacía, pero todo lo que era exportaciones e importaciones, ahora era esta Agencia Nacional de Aduanas la encargada, exclusivamente encargada de aplicar, de llevar a cabo todo el trámite de importaciones y exportaciones, aplicar los impuestos que había que pagar, multas, confiscaciones, etcétera. Quedó dividido en ese momento, prácticamente. Así es. Hay que comentar que el SAT sigue teniendo la facultad de revisar operaciones de comercio exterior mediante auditoría, ya en lo que es una auditoría directamente en las empresas. Lo que perdió conforme a este reglamento es propiamente la facultad de controlar las aduanas, por un tema de que se busca combatir la corrupción, se busca eficientizar el área, la entrada y salida de los puertos. Por eso se introdujo esta nueva
figura o esquema, ¿verdad? Sí. Pero el SAT sigue teniendo la facultad de los impuestos al comercio exterior ya en una auditoría en papel, digamos, ¿no? Una auditoría en papel, pero poniéndolo en una forma muy clara, muy práctica, muy específica. Una empresa ahorita trae un embarque que viene de, dime un país, que se te ocurra. De China. De China. Viene de China, llega al puerto, el puerto que escoja, al que vaya a llegar. Todo el despacho aduanero que sucede ahí, es decir, analizar que traiga la documentación correspondiente que debes de traer para poder entrar al país, para determinar el cálculo de los impuestos que tienes que pagar, depende de lo que traes, el manejo, las maniobras, todo eso va a estar bajo la supervisión de esta agencia nacional. Y si determinan que algo estuvo mal, los que te van a imponer una multa, un recargo, un impuesto adicional, una cuota compensatoria, es esta agencia nacional. Es correcto. Que hoy por hoy ya una autoridad judicial federal, que es la que se encarga de revisar si esas acciones están correctas o no, ya determinó que su nombramiento, su creación, proviene de un acto inconstitucional. Por ende, al menos en ese caso específico de esa persona que se defendió, le anularon el acto porque es un acto donde le habían impuesto unas sanciones económicas. Prácticamente anularon ese acto, no porque si en verdad había cometido una infracción, no por si en verdad había pagado menos impuestos en esa importación, vamos a llamar que era un contenedor, sino se declaró inválida la determinación cuando se causa el impuesto, porque dijeron, es que esta autoridad, ya que analizamos cómo fue creada, es inconstitucional, por lo tanto, no tenía competencia de haber analizado esta importación. Así es como se pudiera leer de una forma muy simplista. Sí, es una autoridad que no tenía por qué llevar a cabo ese acto. Esa es la falta de competencia. Competencia, digamos, de origen, puesto que el reglamento no tenía una razón de ser legal. Hay que comentar nada más, Luis, que hay una declaratoria de constitucionalidad en un asunto específico, como bien comentas. Sin embargo, no hay una declaratoria general de obligatoriedad para todos los tribunales. De hecho, en principio quisiera comentar que en materia administrativa no existe la declaratoria general de inconstitucionalidad que existe en otras materias. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Corte determina una inconstitucionalidad, ese ordenamiento o ese artículo desaparece del mundo, de la vigencia de las leyes, ¿verdad? Ya deja de ser un ordenamiento inexistente. En este caso, en materia administrativa, no se puede aplicar esa situación. Entonces, el ordenamiento, mientras no se revoque, va a seguir vigente. No obstante, existe la situación de que si se generan cierto número de precedentes con el mismo criterio que hay ahorita, puede haber una jurisprudencia que pudiera generar que en un futuro todos los medios de defensa que hubiera en contra de ese reglamento tuvieran el mismo resultado. Al día de hoy puede haber diferentes medios de defensa y diferentes criterios de quienes resuelvan para estimar o no que es inconstitucional. A mi punto de vista, y creo que tú también coincides, y el de muchos juristas con los que hemos platicado, es evidente que el ordenamiento nació viciado, es ilegal. Sin embargo, se tendría que confirmar caso a caso en los tribunales para que quien se vea afectado por ese acto pues, obtenga el beneficio de no verse afectado en su esfera jurídica o patrimonial, ¿verdad? Como bien dices, un embargo de mercancía, una multa, un crédito fiscal. Al día de hoy, ese reglamento sigue vigente a pesar de esta declaratoria de constitucionalidad. ¿Y qué va a suceder? Pues que a los contribuyentes que sigan importando mercancías o exportando mercancías van a seguir utilizando estas instalaciones y van a seguir siendo revisados por estos funcionarios que pertenecen a esta autoridad que pues consideramos que no tiene facultades, ¿verdad? Esa parte es bien importante y más para la audiencia y en esa parte yo creo que sí están más familiarizados que en otros temas. Normalmente saben que cuando se promueve un amparo, que oyen que alguien promueve un amparo y lo ganó contra una ley y la declararon inconstitucional, etc. La realidad es que ese beneficio de declarar inconstitucional una ley solo beneficia al que lo presentó. O sea, la ley, mientras no exista un acto legislativo en donde haya una modificación a la ley está vigente.
Podrá haber el Poder Judicial ya dicho que es ilegal, inconstitucional, pero está vigente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amparo, cuando se promueve y a veces lo ganas, beneficia nada más al que promovió. Y los demás se le sigue aplicando. Y hoy por hoy, de cuando sucedió ese asunto ahorita, seguramente ya pasaron muchos actos de autoridad en donde esta Agencia Nacional de Aduanas ya impuso multas, ya impuso recargos, ya confiscó bienes en una forma ilegal, entre comillas, pero legal porque todavía no se hace un decreto oficial por medio de ley que es inconstitucional. Y esto lo resalto porque, en pocas palabras, todos aquellos contribuyentes que hoy por hoy están importando mercancías en forma diaria, porque son miles de importaciones y exportaciones que suceden, prácticamente ellos, si se ven perjudicados en la resolución que emita la Agencia Nacional de Aduanas con respecto a su importación, tienen el derecho de hacer valer un medio de defensa con muchas posibilidades de ganarlo, porque ya está este precedente. ¿Todo lo correcto? Así es. Las ilegalidades de los procesos de autoridad siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido la oportunidad de defenderse. Ahora agrégale esta situación adicional que implica una incompetencia de origen de la autoridad. Cualquier contribuyente que se vea afectado por este tipo de actuaciones, definitivamente que tiene ahora sí que un aliciente más para defenderse y poder obtener una nulidad del crédito o del cobro que se le pretende hacer. Recuperar la mercancía, inclusive si me apuras hasta situaciones que deriven del ingreso a la mercancía como un contrabando, situaciones de ese estilo, si la denuncia derivara de una actuación de una autoridad incompetente, también se pudiera caer. Y eso es bien importante. Ya más adelante, porque vamos a otro segmento en donde ya te puedas anunciar y vender y decir que eres el mero mero y todo eso. Pero por lo pronto ahorita estamos tratando nomás de explicar la parte esta. Pero sí es claro que hoy por hoy los importadores, los contribuyentes en general, porque se dediquen a la importación en forma constante o no, hoy por hoy el reglamento que se les aplica para el proceso y despacho aduanero puede impugnarse como inconstitucional. Como tú dices, cualquier acto de autoridad, cualquier otra importación, voy a agarrar el ejemplo, una importación que tiene otros vicios, otros defectos. Vamos a decir, la autoridad dijo, es que me dijiste que traías audífonos y en verdad no son audífonos, lo que trajiste es esto. Y yo sé que son audífonos y me emite una resolución y me impone una tarifa adicional porque dice que estuve equivocado yo, pero sé que estoy en lo correcto, yo puedo impugnar ese acto de autoridad. Pero ahora tengo una herramienta más que puedo hacer. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Estás mal en haber dicho esto de mi producto. Estás mal en haberme puesto esta cuota compensatoria. Estás mal en haberme clasificado en clasificación arancelaria este producto. O cualquier cosa que tiene que ver con aduanas. No nada más puedo hacer eso, sino también puedo decir, de entrada, tú como autoridad, es inconstitucional cómo fue que te crearon y es ilegal tu acto. Técnicamente un despacho aduanero sería ilegal, porque pues es una autoridad que no tiene la atribución. O por ejemplo el caso de aquellos que vienen del otro lado, que traen un carro con un permiso y a veces que es muy frecuente que se les olvida que ya se les venció el permiso y les quitan el vehículo, ¿verdad? Ese pudiera ser también un acto en el cual... Estás haciendo más promoción de venta. No, todo se vale. Bueno, pues es una realidad. Queremos aterrizarlo a lo que requiere el... No, es una realidad. Público. O sea, de todos modos, tenemos un editor muy bueno que se va a encargar de poner los correspondientes correos electrónicos para aquella persona que tenga dudas, porque obviamente son temas complejos, lo estamos tratando. La idea de Resonant, volvemos a lo mismo, la idea de Resonant siempre ha sido el tratar de un tema que a veces o es muy mediático, o es muy político, o es muy confuso, complejo, o por su propia naturaleza, que es complicado porque es algo que proviene de algo complicado. Siempre lo que tratamos de hacer es aterrizarlo a que se entienda en una forma más práctica, que puedan decir, oye, pues, ¿qué está pasando con todo esto? Porque veíamos en las noticias, salió que se ganó un amparo y el Poder Judicial determinó que la Agencia Nacional de Aduanas es ilegal. Y la gente cree que el minuto siguiente ya desaparece. Los corrieron a todos. No, ahí siguen. Y el reglamento sigue vigente. Todo ese espacio que hay entre que se determinó inconstitucional la creación de esa Agencia Nacional de Aduanas
a que se modifique oficialmente mediante una ley, todo ese tiempo cualquier importador o exportador puede acudir a las autoridades y pelear ese argumento. Prácticamente así es. Así es. Y tú comentas que es un tema complejo. Definitivamente que lo es, sobre todo para llegar a la conclusión de que es inconstitucional. Pero sin embargo tiene aplicación diaria en muchas personas. O sea, todo aquel comercializador que trae mercancía del otro lado, simplemente en la frontera, los que van al otro lado y compran mercancía para vender del lado mexicano, se pueden enfrentar a una situación donde se vean afectados por un acto en la aduana y que después se ocupen pues, una defensa legal. Entonces es importante tener bien claro esta situación porque de inicio la actuación pues, estaría viciada, ¿no? Como comentamos. Eso ayuda todavía más porque haces un énfasis que no lo habíamos hecho. No estamos hablando que nada más grandes importadores, empresas que traen importaciones masivas con contenedores por puertos. No, no, no. Cualquier importación, aunque sea una computadora, de un equipo de lo que sea, todo está sujeto a la misma agencia nacional. Entonces, todos están al alcance de poder tener una defensa apropiada cuando en el proceso de importación tienen alguna problemática, como dijimos, ya sea que se le impone una multa, que se les confiscan bienes, que se les aplica una cuota compensatoria, que se les cobra además. Todos, no importa el tamaño, tienen un derecho a pelear eso. Nada más que es bien importante, y eso creo que es importante que lo menciones tú, para todo hay términos. Cuando te toca un problema de este tipo, tienes un término para hacer valer, no siempre es un amparo. Ahorita lo mencionamos como amparo porque lo que dio origen a esto fue un amparo. Pero hay muchos medios de defensa legales, pero todos tienen un término. Entonces, aquella persona que se ve involucrada en un asunto de esto tiene que, en su término, consultar con su asesor jurídico y determinar qué término tiene y que le dé tiempo también al asesor jurídico a analizar bien lo de documentación para no nada más quedarte en lo que es la autoridad fue ilegalmente creada, ahí nos quedamos. No, quizá hay otras cosas más que se pueden imponer. Una defensa más completa. Además, no queremos tampoco decir que como contribuyentes o como importadores te valga la ley, ¿verdad? Y no apliques la ley, los cálculos, los requisitos, tus obligaciones arancelarias o no arancelarias al momento de importar. Lo que queremos es simplemente agregar una situación. No estamos de ninguna manera incentivando un incumplimiento de las disposiciones legales, ¿verdad? Simplemente, si tienes una situación en la cual, a pesar de tú cumplir con la ley, la autoridad, la aduana, te lleva a cabo un acto en tu perjuicio, que ilegalmente considera que tienes una mercancía con una fracción arancelaria distinta o que no tienes un permiso vigente o alguna situación, claro. Bueno, tendrás la oportunidad tú de defenderte. Sin embargo, la recomendación siempre es que cualquier importación la hagas debidamente asesorado para evitarte de sorpresas, ¿verdad? Los abogados somos como los doctores, ¿no? Es necesario tenernos, pero ojalá nunca se ofrezca, ¿no? Sí, déjame hacer la aclaración. Que no se entienda que yo quise decir que sean criminales y hagan cosas que no deben de hacer. No. Yo me refiero... no era lo que quería decir. A lo que voy yo es... Por eso dije, para aquellos que tienen alguna problemática en la importación, no nada más a veces es el problema que tuviste tú, cuando tú sientes que tienes la razón, sino que está este vicio de origen, vamos a decirle así, que también lo pueden hacer valer. Pero definitivamente, porque también podemos entrar en detalle en donde, aunque la Agencia Nacional de Aduanas haya sido determinada como una agencia que fue creada en forma inconstitucional, eso no quiere decir que si tú cometes un delito a entrar en aduanas, a lo mejor en cuestión de multas y aranceles puedes estar bien, pero eso no quita que puedas tener un problema de otro tipo. Entonces, no se trata de incitar a que la gente haga las cosas mal, simplemente es aclarar dos puntos. Uno, que con el auge y todo el movimiento y ruido que se hizo cuando se habló de esto, que se declaró inconstitucional, que la gente no pensara que ya desapareció. Ahí sigue, hasta que no exista un acto legislativo que lo cambie, no va a cambiar. Y lo otro es que mientras eso suceda, es un argumento que pueden hacer valer cuando sientan que fueron objeto de algún tipo de ilegalidad en su importación en particular, y también el dimensionar que no nada más es grandes importadores, grandes exportadores, cualquier persona, aunque te pares en el carril que dice algo que declarar y lo declares, y hay algo que no sale bien, tiene los mismos derechos que un gran importador. Sí, además, inclusive aquella persona que haya cometido una falta tiene derecho a la defensa legal.
y tiene derecho a un debido proceso, y el debido proceso también implica, aparte de una autoridad que actúe conforme a la ley, implica que es una autoridad con competencia, ¿verdad? Entonces, tampoco nos vamos a justificar una defensa legal, el por qué lo actuamos. Todos los contribuyentes tienen derecho a ser defendidos y alegar lo que a su derecho convenga, y si la autoridad se equivocó en este caso con un tema de un reglamento que fue creado indebidamente, pues es normal o es justo que se le haga pagar, porque así como contribuyentes cuando nos equivocamos hay sanciones y actuaciones en nuestro perjuicio, pues también la autoridad cuando no se ajuste a la ley tiene que ser responsable, ¿no? Octavio, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a publicar tanto en las redes sociales como en correos electrónicos. Si alguien tiene dudas con respecto a los temas que se platicaron o quieran abundar en algún tema en específico, que nos contacten, y vamos a dar seguimiento en este tema porque es algo que estamos en pleno suceso. O sea, no ha habido cambios y seguramente, si no tienes inconveniente, haríamos otro podcast de seguimiento cuando exista algún cambio en esta situación. Un placer, Luis. Claro que sí, con mucho gusto. Habrá que ver cómo se van evolucionando los medios de defensa en contra de este reglamento. Podemos hacer un podcast más adelante para comentar los updates, cómo va la situación y si ya se confirmó la inconstitucionalidad por la Corte. Perfecto. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén más informados. Muchas gracias.